Vamos a recordar el lamentable inicio de la dictadura cívico-militar del 24 de marzo de 1976. Un hecho histórico y muy espeluznante en nuestra patria, que sigue hasta el día de hoy generando divisiones. Estamos en contacto con la periodista y la escritora Norma Morandini, protagonista, lamentablemente, de aquellos años, y una buena lectora actualmente de lo que significa el 24 de marzo. Norma, gracias por atender a Radio Shopping de Córdoba. Sí, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Qué es el 24 de marzo, Norma? Bueno, es lo que será siempre, ¿no? Una mancha trágica en la historia contemporánea de nuestro país, ¿no? Es la fecha que, bueno, llenó de dolor a miles de hogares de nuestro país, amordazó la libertad, sacó de nosotros, nos aisló en nuestro propio miedo, que es lo que hace el terror, y nos humilló como país, ¿no? Yo creo que es eso lo que decía antes, que uno no tiene palabras para nombrar, ¿no? Lo que le pasaba a usted antes cuando presentaba la fecha. Yo personalmente me he opuesto a que sea un rojo en el calendario, porque bueno, rojo en el calendario es feriado, y feriado es fiesta. Y yo me preguntaba, yo estaba escribiendo y pensaba, ¿qué hubiera pasado si a lo largo de todos estos años, el 24 a una hora determinada, hacíamos silencio, se interrumpía la programación, recordábamos de manera austera, sin adoctrinamiento, sin golpes bajos, sin interpretación partidaria, como para ir creando una liturgia compartida? Es decir, que el 24 de marzo quiera decir para todos lo mismo, ¿no? Ese nunca más al que hemos llegado a tener consenso, pero me temo que con el 24 de marzo, como usted decía antes, su consecuencia todavía yo creo que es una sombra que se proyecta sobre la democracia, porque no hemos conseguido restaurar la convivencia democrática, ¿no? Me parece que este punto al que hace referencia ahí el último es central, Norma, ¿no? Usted decía que ha sido lamentablemente protagonista porque tuvo que exiliarse después del 24 de marzo de 1976, tiene dos hermanos detenidos, desaparecidos, para decirlo en términos jurídicos, dos hermanos desaparecidos, y todavía sangra la herida, todavía no hemos cerrado eso, y parece que hay algunos que no sé, está por usar el verbo disfrutar, pero hay algunos que gozan con que esa herida no cierre. Sí, por eso le decía, ¿no?, que como sus consecuencias ya 41 años después parecen una sombra que se proyecta sobre la democracia, ¿no? Me parece que hemos fracasado en haber creado una cultura que sea un antídoto democrático, ¿no? Para que sea eso lo que ha sido una fecha trágica. Después la historia, fracasamos en que no hemos instaurado una verdad histórica. Si 41 años después por momentos se pone en duda lo que la justicia ha condenado, si a veces a mí me da un dolor y una tristeza cuando veo discutir sobre el número de los desaparecidos, cuando fue un fenómeno oculto, clandestino, mentiroso, es decir, cómo tener certeza sobre algo que la perversión fue que nadie vio morir al desaparecido. Eso es tal vez lo más tremendo, que uno ha tenido que primero hacer como una construcción racional de que no están. Y ahora, bueno, hay una utilización a veces partidaria, política, pero durante por lo menos la primera década democrática, tener desaparecidos en la familia parecía un delito, uno tenía un estigma.
yo recuerdo, y por suerte soy una persona que trata de no ser, de limpiarse sentimientos, porque yo me acuerdo muy bien, iba a Córdoba y había personas que cruzaban la vereda para no hablar conmigo. Cada uno de nosotros ha tenido que ir haciendo un proceso. Yo me acuerdo la primera vez que fui a un homenaje en la Escuela de Ciencias de la Información, el impacto de haber visto fotografías de compañeros que yo no sabía que estaban desaparecidos, porque ¿qué hizo la dictadura? Es decir, nos aisló en el propio terror. Unos fuimos al exilio, la gente se exilió internamente. Entonces eso ha dejado una herida de convivencia y de desconfianza, que eso es lo que a mí me impresiona, ¿no? Es decir, ¿qué hizo la dictadura? Violar la convivencia democrática. Entonces la pregunta es, ¿cuándo vamos a reconciliar esa convivencia? Me impresiona que también la democracia no quiere decir para todos lo mismo, ¿no? Norma, empezó la entrevista haciendo hincapié en el significado de las palabras. Dijo feriado, viene de fiesta, ¿sí? Así que puso el ojo allí, que es como un defecto de profesión, podríamos decirle. El 24 de marzo es el Día de la Memoria. Hablando en esto de centrarse en las palabras, ¿no debería ser el Día de la Verdad Histórica más que de la memoria? Bueno, pero hay que instituir la verdad histórica. Yo creo que lo que tendríamos que celebrar es el 10 de diciembre, porque además el 10 de diciembre fue cuando recuperamos la democracia, y además es el Día de los Derechos Humanos. Y esta idea de derechos humanos que siempre conjugan con la vida, con la libertad, con la integridad, nosotros lo tenemos casi confundido con lo que han sido los juicios a los represores, ¿no? Bueno, el juicio a las juntas, que marcó un hito fundamental. La democracia nació, o la recuperamos de la forma más auspiciosa, que es condenando lo que había sido siempre impunidad con la violencia política en nuestro país, ¿no? Pero sí, la memoria, tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué memoria tenemos que tener, ¿no?, en torno al 24. Yo personalmente lo vivo con reflexión, y vivo la muerte de mis hermanos como la de tantas otras personas en Argentina, y también el dolor de tantas familias por haber tenido episodios de violencia, el dolor que yo siento familiar. Es decir, los dolores no son ideológicos, esto es lo que quiero decir. Entonces me parece que la forma de honrar a los que no están es que seamos capaces de por lo menos tener consenso sobre algo, sobre el nunca más y sobre el sistema democrático como forma de vida, ¿no? Bien, Norma, ¿qué tal? Emilia Reynoso la saluda. Entonces, ¿cómo está, Emilia? Muy bien, un gusto. ¿Cuál sería entonces la invitación para los argentinos en esta fecha que se avecina? Bueno, un recogimiento, ¿no? Y la reflexión, y esto de preguntarnos cómo vamos a honrar a los que no están, porque me impresiona, por ejemplo, en los debates públicos, ¿no? Se reivindican los derechos, pero a veces no tomamos conciencia de que se pone a prueba el sistema que fundamenta los derechos, ¿no? Me parece que la democracia todavía no es un valor compartido, de decir, bueno, este es el único sistema que legitima los conflictos, que nos garantiza derechos y que nos obliga a ser respetuosos con el otro, no importa cómo se piense, pero esta igualdad ante la ley, que es lo que es la democracia, el no ser intolerantes, ¿no? Cuando yo digo que es como la sombra que proyecta sobre la democracia, seguimos teniendo desconfianza entre nosotros, seguimos teniendo intolerancia,
Entonces, a mí me interesa hacer una reflexión de ese tipo, sobre todo porque hay algo en nuestro país, y ustedes deben ser también parte de esto, que ya hay generaciones nacidas y educadas en libertad. Y eso es una rareza histórica en un país que ha tenido como 50 años de interrupción de la democracia, porque venían los generales e interrumpían los gobiernos elegidos en las urnas, ¿no? Muchas veces porque los mismos civiles iban y golpeaban las puertas en los cuarteles, incapaces de resolver los conflictos que tiene una sociedad y sobre los que hay que trabajar. Es decir, la democracia legitima los conflictos, pero lo que hay que aprender es a no asustarse y trabajar para resolver esos conflictos, ¿no? Norma, le hago la última consulta, y agradeciéndole el tiempo, y gracias a Dios somos de generaciones que se han criado en libertad, así que es bueno eso también subrayarlo. La última pregunta, hay creo que se llama Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas, una organización que publicita un libro en particular que habla sobre las víctimas civiles del terrorismo guerrillero de los 70. ¿Qué opina sobre los grupos que impulsan los juicios contra los integrantes de Montoneros, de ERP y de otros grupos de antes del 76? Mire, esa ha sido una herida abierta, porque no sé, yo siempre digo, si los hubieran juzgado en su momento, hoy no pasaría lo que pasa, ¿no? Como seguir poniendo como si fueran esta teoría de los dos demonios. Yo creo que hay un solo demonio, que es la violencia política, y que es la que hay que condenar. Yo creo que sea consecuencia de lo que ha pasado en la década pasada, que se ha hecho una glorificación de los 70, ahora me parece que se viene como, es decir, las víctimas de la guerrilla que hacen su reivindicación histórica, ¿no? Entonces en algún momento esto va a tener que zanjarse, es inevitable que esto pasara, ¿no? Lo que pasa es que la forma de revisar el pasado, primero tuvimos los juicios, después vinieron los levantamientos cara pintada que le arrancaron a la democracia las leyes de obediencia debida y punto final. Hoy que se mira la historia, sabemos que el indulto que dio Menem a Firmenich, en realidad, a Videla y a Firmenich, en realidad había habido dinero de por medio que habían dado para las elecciones. Se da cuenta la oscuridad de los manejos en nuestro país, ¿no? Yo la verdad que no me hubiera, cuando yo le digo no haber instaurado la verdad histórica, hay que en algún momento entender que para que haya habido el golpe del 24 es porque había previamente una situación de violencia donde una muerte se vengaba con otro cadáver. Es decir, haber sido capaces de condenar lo que fue la violencia guerrillera también, ¿no? Pero por eso digo que 41 años después no hayamos podido instaurar una verdad histórica nos impide de decir, bueno, hay que caminar hacia adelante. No digo de dar vuelta a la página, hay que leer bien todo el libro para poder dar vuelta a la página. Norma, gracias. No se trata tampoco de dar vuelta a la página, sino de incorporarlo como una fecha que es trágica para todos los argentinos y que no queremos otro 24 de marzo, ¿no? Me quedo con ese concepto, que el único demonio es la violencia política. Gracias por el contacto con Radio Shopping. Un abrazo, que tengan buen día. Ha sido muy gentil. Mónica Morandini, periodista y escritora, hablando sobre el 24 de marzo, a 41 años del golpe que instauró la dictadura cívico-militar aquí en Argentina en 1976. Mañana se conmemora una nueva fecha. Hay feriado por eso, ¿sí? Por el Día de la Memoria. Porque si no, pensamos que los feriados son para tener un fin de semana largo, nada más. Eso, nada más. No, es por fin algo. de semana de reflexión también, día de reflexión también.